Hola, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar la fase final del módulo 23 de Prepa Línea Z, titulada Presentación de mi proyecto en una página web. En la portada de su actividad también pueden colocar la imagen que representa a su proyecto. También pueden colocar su nombre, el grupo al que pertenecen, el nombre del asesor virtual y la fecha de entrega. En el documento que se subirá a la plataforma, en primer lugar se debe de colocar el enlace de la página web. Pero antes de ver un ejemplo de la página web que tenemos que elaborar, veamos un ejemplo de cómo podemos elaborar un guión para la página web. En primer lugar, en la página tenemos que colocar la imagen que representa a nuestro proyecto. Posteriormente podemos colocar la presentación en nuestra página web. Esta presentación la realizamos en la fase 1 del módulo 23. En la descripción pueden mencionar, este proyecto se titula, y ustedes deben de mencionar el tema de su proyecto. Posteriormente deben de mencionar por qué el tema de su proyecto es relevante. Por ejemplo, este tema es relevante ya que es muy importante que las personas conozcan cuáles son los daños que pueden sufrir al momento de utilizar el celular en exceso. Esto solo es un ejemplo. Ustedes deben de responder las preguntas de las instrucciones de acuerdo con el tema que ustedes eligieron. Recuerden que las instrucciones para la fase 1 del módulo 23 de PrepLineSet pedían que se contestaran algunas preguntas para responder y realizar esta presentación. Posteriormente deben de mencionar el propósito principal de su proyecto. Por ejemplo, se puede mencionar: el propósito de este proyecto es darle a conocer a las personas información sobre cómo ellas pueden reducir las enfermedades causadas por utilizar el celular en exceso y cómo pueden ellas lograr esto llevando a cabo algunas acciones sencillas. Esto fue solo un ejemplo de acuerdo con el tema que yo elegí. Recuerden que esto va a depender del tema que ustedes eligieron. Posteriormente deben de mencionar cómo pretenden llevarlo a cabo. Por ejemplo, se puede mencionar: pretendo informar a las personas esta información por medio de recursos impresos, etc. Se debe de continuar explicando de acuerdo con las personas de su entorno. De igual manera deben de mencionar quiénes te ayudarán a llevarlo a cabo. Por ejemplo, en mi caso me ayudarán a llevarlo a cabo algunas personas de mi comunidad. Esto fue solo un ejemplo. Posteriormente deben de mencionar la importancia de su proyecto en el contexto de su comunidad. Por ejemplo, este proyecto ayudará a disminuir los problemas de salud en mi comunidad y a su vez se logrará mejorar algunos otros ámbitos de la vida, por ejemplo en el ámbito laboral, etc. Y se debe de continuar explicando, esto fue solo un ejemplo del proyecto que yo elegí. Esto va a depender del tema de su proyecto. Posteriormente, en la página web también podemos colocar la presentación. Realizamos en la fase 2 del módulo 23. Recuerden que en esta presentación mencionamos lo siguiente: este proyecto es un proyecto muy importante que va a ayudar a las personas a utilizar un dispositivo muy importante de manera correcta. Se debe de continuar explicando de acuerdo con el tema de ese proyecto. Esto fue solo un ejemplo. Pero principalmente este proyecto está enfocado en informarle a las personas acerca de los daños que les puede ocasionar el celular en su salud. Y se debe de continuar explicando de acuerdo con el tema que ustedes eligieron y de acuerdo con su entorno. Esto fue solo un ejemplo. Y en mi caso mencioné lo siguiente: sobre todo los daños que causa el celular son muchos, pero estos surgen cuando se utiliza el celular en exceso, es decir, cuando se utiliza por mucho tiempo, por ejemplo cuando se utiliza por horas y horas. Esto fue un ejemplo, se debe de continuar explicando. Recuerden que esto va a depender de su entorno y del tema de su proyecto. Y también mencioné que este proyecto es muy importante ya que va a ayudar a que las personas eviten muchas enfermedades en el futuro, pero también les va a ayudar a reducirlas. Además, este proyecto les ayudará a conocer cuáles son las principales enfermedades que suelen surgir cuando se utiliza, y se debe de continuar explicando de manera más detallada. Posteriormente, esto les va a ayudar a mejorar los hábitos de uso que le dan al celular. Esto fue solo un ejemplo, se debe de continuar explicando.
Posteriormente en la página web podemos mencionar el objetivo general. En mi caso el objetivo general es demostrar que se puede mejorar la salud de las personas reduciendo el uso del celular, con apoyo de instituciones y con las personas de mi comunidad durante el año 2021. También en la página web tenemos que mencionar los objetivos específicos. En mi caso los objetivos específicos son investigar sobre las enfermedades más graves que existen como consecuencia del uso del celular, informar a la población sobre las consecuencias perjudiciales del celular, investigar y compartir acciones con las personas sobre cómo se pueden tratar las enfermedades causadas por el uso excesivo del celular y sobre cómo se pueden evitar estos tipos de enfermedades. Se deben de mencionar más objetivos específicos. Estos fueron solo algunos ejemplos. Recuerden que esto va a depender de su proyecto y de su entorno. En la página web también podemos colocar las metas. En mi caso, las metas son recabar información por medio de instituciones que ayuden a evitar enfermedades y después esta información compartirla con las personas de mi comunidad. Acudir a centros de salud y hospitales para adquirir información sobre los daños que podemos sufrir las personas cuando utilizamos el celular de manera incorrecta. Realizar exámenes oculares continuamente para tratar a las personas con problemas oculares de acuerdo con la gravedad de sus problemas. Proporcionarles a las personas información real sobre los síntomas que puede presentar una persona con problemas oculares. Mencionarles a las personas por medio de anuncios en los cuales se les diga cómo pueden evitar utilizar el celular mientras se conduce. Por ejemplo, se les pueden dar unas ideas prácticas que ayuden al conductor a no utilizar el celular mientras está conduciendo. Tomar medidas sobre el uso que se le da al celular. Aplicar un censo a las personas que ya sufren enfermedades para conocer cómo los ha afectado en su vida personal y familiar enfermedades originadas por ese dispositivo. Y esta información compartirla con las demás personas. Estas metas solo fueron un ejemplo. Recuerden que esto va a depender de su proyecto y de su entorno. Posteriormente en la página web podemos colocar el esquema que realizamos en la fase 4 del módulo 23. Posteriormente podemos incluir los colaboradores. En mi caso los colaboradores son director del proyecto, voluntarios, analista de datos, médico, ingeniero, licenciado, profesor de primaria, profesor de secundaria y profesor de bachillerato. También en la página web se puede colocar la ubicación en la cual se estará aplicando el proyecto. Y posteriormente se puede incluir la organización de la empresa. Por ejemplo, los servicios de la empresa serían contar con un plan de trabajo para compartir la información a las personas, tener lista el área de aplicación, revisar la información que se planea proporcionar a las personas y mejorarla en caso de que sea necesario, definir el horario en el cual se estará llevando a cabo el proyecto, asegurarse de que todas las personas implicadas pueden acceder a la información del proyecto, realizar una evaluación para conocer la opinión de las personas. Posteriormente podemos incluir el calendario, el cual especifica las fechas en las cuales se estarán realizando las actividades. Posteriormente podemos incluir en la página web los estándares. Por ejemplo, en mi caso, algunos estándares son informe de asistencia al proyecto, informe de satisfacción, reporte de gastos, la elaboración de un diagrama de Gantt, interés de la población en el título de mi proyecto, el tiempo que tardan las personas observando el proyecto. Y posteriormente en un apartado de la página web podemos incluir las imágenes que utilizamos a lo largo del proyecto.
Y de esta manera concluimos el guión para la página web. Esto fue solo un ejemplo. Recuerden que ustedes pueden elegir la información que incluirán en su página web. Esta información la pueden obtener de su portafolio de aprendizaje. Ahora veamos cómo se vería esta información en una página web. Como pueden ver, este fue un ejemplo de la página web que tenemos que elaborar en esta actividad. Regresemos al documento que subiremos a la plataforma. Después de incluir el enlace de la página web en el documento, tenemos que incluir el enlace del video que realizamos. Ahora veamos un ejemplo del guión que podemos elaborar para realizar nuestro video.
En primer lugar, pueden mencionar su presentación. En ella pueden mencionar su nombre, por ejemplo, buenos días, mi nombre es, y ustedes deben de mencionar su nombre. Posteriormente pueden mencionar el objetivo de su presentación. Por ejemplo, se puede mencionar: el objetivo de mi presentación es mostrar mi proyecto titulado, y debemos de mencionar el título de nuestro proyecto. Posteriormente pueden mencionar lo que busca lograr su proyecto. Por ejemplo, mi proyecto busca demostrar que se puede mejorar la salud de las personas, reduciendo el uso del celular con apoyo de instituciones y con las personas de mi comunidad durante el año 2021 y 2022. Esto fue solo un ejemplo. En este apartado pueden mencionar su objetivo general. Posteriormente pueden mencionar los objetivos que ayudarán a cumplir con su proyecto. Por ejemplo, algunos de mis objetivos que me ayudarán a cumplir con mi proyecto son: 1. Investigar sobre las enfermedades más graves que existen como consecuencia del uso del celular. 2. Informar a la población sobre las consecuencias perjudiciales del celular. Y 3. Investigar y compartir acciones con las personas sobre cómo se pueden tratar las enfermedades causadas por el uso excesivo del celular y sobre cómo se pueden evitar estos tipos de enfermedades. Estos fueron solo algunos ejemplos. Recuerden que esto dependerá de su proyecto y de su entorno. Posteriormente pueden mencionar por qué es importante su proyecto para las personas. Por ejemplo, este proyecto es un proyecto muy importante que va a ayudar a las personas a utilizar un dispositivo muy necesario de manera correcta y que utilicen en su vida diaria. Ese dispositivo es el celular. Recuerden que este solo es un ejemplo del proyecto que yo elegí, pero principalmente este proyecto está enfocado en informarle a las personas acerca de los daños que les puede ocasionar el celular en su salud y vida personal al momento de utilizarlo de manera incorrecta. Sobre todo, los daños que causa el celular son muchos, pero estos surgen cuando se utiliza el celular en exceso, es decir, cuando se utiliza por mucho tiempo, por ejemplo, cuando se utiliza por horas y horas, y cuando no se llevan a cabo algunas prácticas o acciones que ayuden a la persona a utilizar el celular en momentos adecuados y por tiempos adecuados. Recuerden que esto solo es un ejemplo, y que esta información dependerá de su proyecto. También mencioné que este proyecto es muy importante ya que va a ayudar a que las personas eviten muchas enfermedades en el futuro, pero también les va a ayudar a reducirlas de maneras muy importantes. Posteriormente, esto les va a ayudar a mejorar los hábitos de uso que le dan el celular. La información que se adquiera con este proyecto ayudará a mejorar la condición de vida de muchas personas. Esto fue solo un ejemplo. Recuerden que esto dependerá de su proyecto. Posteriormente pueden mencionar las herramientas tecnológicas que emplearon y deben de mencionar las ventajas y desventajas de utilizarlas. Por ejemplo, se puede mencionar: en mi proyecto utilicé herramientas tecnológicas, por ejemplo, utilicé aplicaciones como por ejemplo Word, Excel y PowerPoint para empezar a trabajar en mi proyecto. También utilicé Wix para crear una página de internet en la cual pude plasmar algunos datos de mi proyecto para que las personas los puedan consultar. Algunas de las ventajas que pude observar al momento de utilizar estas herramientas fueron: 1. Fue fácil utilizar estas herramientas, ya que en ellas se pueden incluir algunos recursos útiles que ayudarán a cumplir con el objetivo que se quiere lograr. Se puede continuar explicando de manera más detallada. 2. Gracias a esta tecnología se puede compartir información con las personas de manera rápida. Se puede continuar explicando de manera más detallada. Recuerden que las ventajas que ustedes mencionen dependerán de su proyecto. Estos fueron solo algunos ejemplos. Y algunas de las desventajas de utilizar este tipo de herramientas fueron: 1. No todas las personas pueden acceder a la información que se encuentra en Internet.
y se puede continuar explicando de acuerdo con su proyecto. Esto fue solo un ejemplo. 2. No todas las personas confían en el Internet y si les comparto información de Internet y se puede continuar explicando de acuerdo con su proyecto. Esto fue solo un ejemplo. Y por último en su video pueden mencionar la reflexión, en la cual deben de mencionar lo que se les dificultó y sus logros. Y por ejemplo se puede mencionar, se me dificultó utilizar herramientas tecnológicas que desconocía, por ejemplo, y se puede continuar explicando, esto fue solo un ejemplo, recuerden que esto depende de su proyecto. Y también se puede mencionar, y mis logros fueron muchos, por ejemplo, adquirí conocimiento sobre algunas herramientas tecnológicas. Esto me va a ayudar en el futuro, ya que las herramientas tecnológicas son muy necesarias para realizar, etcétera, y se debe de continuar explicando. Recuerden que también en su video deben de mostrar algunas secciones de su página web. Y de esta manera concluimos el guión para el video. Regresemos al documento que subiremos a la plataforma. Después de incluir el enlace del video en el documento, tenemos que incluir las referencias. Y de esta manera concluimos esta actividad. Recuerden consultar la sesión de su asesor virtual.